qué es lo que he hecho yo para haber sido bendecido con semejante perdón y tremenda justicia? ¿Ha sido algo que Dios ha visto en mí para que así Él pueda basar su elección? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios hace su elección? Tercera parte. El motivo sobre el que Dios hace la elección. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor lo hizo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, yo sé que en este punto hay mucha gente que tuerce el morro porque no entiende cómo Dios puede escoger a unos y desechar a otros. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios escoge y que no lo hace en base a ningún mérito del hombre. Y no lo hace porque aquí se nos dice, y en otras partes de la Escritura también, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de que Él creara la tierra, ni a ti ni a mí, o el universo entero. No nos dice cuál es el criterio por el cual escoge a unos sí y a otros no, pero sin duda Dios tiene una opinión sobre la que elige, y por supuesto es una opinión sabia, aunque no nos es dada a conocer. En este punto sería sensato pensar como pensaba Pablo mismo, ¿no? A no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Pues porque las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, y no es bueno meterse en ellas. Si Dios no nos revela algo, es porque no quiere que lo sepamos. Ya sea porque saberlo nos haría daño, o porque simplemente sería para nosotros imposible entenderlo, punto. Es que no hay más vueltas que darle. Esto es como cuando escondes algo a tu hijo porque consideras que no es bueno que lo sepa o que todavía no lo va a entender, ¿no? Y él se empeña. Pues tu padre te dice que no. Pretender querer saber algo que Dios no nos ha revelado en ningún sitio de su palabra es ser poco inteligente. Peor aún, es ser soberbio. Y Dios resiste a los soberbios y sin embargo da gracia a los humildes. Esta gracia va a hacer, que viene por ser humilde, va a hacer que sepas más de lo que sabes ahora. Agacha la cabeza. Dios no hace acepción de personas, así que no es por este motivo por el que Dios escoge a unos y a otros no. Y tampoco escoge por las obras o por el bueno o mal hacer de alguien. Así que tampoco este es el motivo de la elección. Sin embargo, hay dos motivos que podemos ver en estos versículos. El primero, que nos eligió en Él, y el segundo, que nos eligió según el puro afecto de su voluntad. Voy a empezar por el segundo, no porque sea más importante, sino por orden. Muchos cristianos que se resisten a la elección soberana de Dios dicen que Él elige por la presciencia de Dios, o sea, porque Él eligió a aquellos que vio que le iban a elegir a Él. O sea, como lo vio, eligió a los que vio que le iban a elegir. Pero eso tampoco puede ser así por dos motivos. Primero, porque si Dios elige en función de que yo le elija o no, entonces ya no es un Dios todo soberano. Si soy yo quien le condiciona a Dios, entonces ese Dios ya no es absolutamente soberano y por lo tanto, pues tampoco se puede llevar toda la gloria, porque algo de esa gloria me la puedo llevar yo, porque le elegí. Y segundo, porque entonces ya no es por gracia, ya no es según el puro afecto de su voluntad, es porque yo decidí elegirle. Y yo estoy muy tranquilo con el puro afecto de su voluntad, porque en ese afecto, aunque yo todavía no lo entienda, hay sabiduría y hay pureza. Por lo tanto, sea cual sea el motivo de Dios para elegir, será un motivo perfecto. Quédate tranquilo. Vamos todos a Romanos 8. Romanos 8, versículos del 28 al 30. En Romanos 8, del versículo 28 al 30, Pablo nos vuelve a repetir esto mismo. Él nos dice, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Lo primero, pues, que vemos en este versículo 28 es que somos llamados. No fui yo a Él, vino Él a llamarme a mí. Exactamente igual que hizo Jesús con sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, les dijo Jesús a ellos. Seguimos en Romanos 8, vamos al siguiente versículo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, esta es la palabra importante, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. He subrayado en el énfasis la palabra conocer porque hay muchos creyentes que dicen que como Dios conoció que lo íbamos a elegir, por eso nos predestinó. Pero esto no es posible porque hasta la fe es un don de Dios. E incluso las buenas obras son preparadas de antemano por Dios. Así que incluso la fe es el fruto de la regeneración, no su causa. Y es que en nuestra naturaleza estábamos muertos, y un muerto no elige. Por eso nos tuvo que dar vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El origen, pues, de nuestra fe, como podemos comprobar, está en la acción de Dios al darnos vida. Nos tiene que quedar claro esto, ¿de acuerdo? Es la acción de Dios dándote vida la que produce en ti la fe. ¿Existe el libre albedrío? Sí, pero siempre circunscrito, condicionado a mi persona. Sin embargo, mi persona no es libre. Está presa, mi persona está presa por el pecado para elegir a Dios. Por eso no lo elige. Por eso Dios me tiene que hacer libre de mí mismo para poder elegirle, porque estoy preso por el pecado. Por lo tanto, este conocimiento que veis ahí en el versículo 29, este conocimiento de que antes nos conoció, que se refiere en Romanos 8:29, es un conocimiento activo en amor, como vemos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor. ¿Qué significa esto? Que Él decidió escoger en amor a ciertas personas para deleitarse con ellas y en ellas en la vida eterna. No es un conocimiento pasivo. Conozco que me eligen y yo, claro, les elijo. No, es un conocimiento activo en amor. Y tiene que ser necesariamente activo porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguimos en Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena. Una cadena. No puedes sacar un eslabón sin romper esa cadena. No puedes mirar a otro lado. Todos los eslabones conforman la cadena de la salvación. Así que la salvación es del Señor. Es del Señor que tiene misericordia, dice la Biblia por todas las partes. La salvación pertenece a nuestro Dios, dice Apocalipsis 7:10. La salvación es del Señor, dice David en el Salmo 3, versículo 8. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, nos dice Pablo en Romanos 9:16. Empecé por el segundo motivo que vemos en el versículo 5, y este motivo es que nos eligió, ¿recordáis?, según el puro afecto de su voluntad, está subrayado. Y ahora vamos a ver el primer motivo por el cual nos escogió y que viene en el versículo 4. Este motivo es que nos escogió en Él, en Cristo. La razón de la elección está en Cristo. No está en ti, está en Cristo. El motivo por que te elige está en Cristo, porque el Padre quiso que Él fuese la cabeza de su iglesia. Por eso sigue diciendo, después de decir en Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es la iglesia. Lo mismo que Dios escogió un pueblo que no era nada ni nadie en sí mismo, el pueblo de Israel, exactamente igual, así también en Cristo Dios escoge un pueblo para que sea santo y sin mancha delante de la iglesia. Y este es otro motivo, el que veis ahí, por el cual
no pudo escogernos por nuestra bondad, sino muy al contrario, porque dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, porque es que no lo éramos. Si Dios nos escogió en Cristo, no fue porque sabía que íbamos a ser perfectos, sino porque Cristo decidió, desde antes de la fundación del mundo, pagar por nuestros pecados. Lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, y de alguna manera, desde antes de la fundación del mundo ya estábamos justificados. Empiezas a entender un poquito mejor el motivo de la elección de Dios en Cristo, por el puro afecto de su voluntad. Ahí está. Sé que no todo esto resuelve nuestras dudas, pero es que si no tuviésemos dudas, seríamos como Dios. Y querer ser como Dios, ese fue el pecado que le llevó a Adán a la muerte. Agacha la cabeza. Sé humilde, no vamos a saber todo. Bástete esto, que sin la intervención de Cristo jamás habríamos sido hechos hijos de Dios. No somos escogidos porque seamos santos, sino que somos escogidos para llegar a ser santos. Otra cosa diferente es que semejante amor de Dios por nosotros no nos puede dejar igual que antes. De ahí el cambio, de ahí la santidad, de ahí el progreso en nuestra santidad. Cuando Dios llama a sus escogidos, estos no quedan igual que antes. Por eso es una vergüenza que alguien se diga escogido por Dios cuando vive en la inmoralidad, en la fornicación, en la ira, en la mentira. Y cuando digo que alguien vive ahí, me estoy refiriendo a alguien que está en eso permanentemente sin sentirse contrariado, sin arrepentirse. Digo cuando alguien vive así, no cuando alguien cae, se levanta y toma el firme propósito de no fallar a su Señor pidiendo perdón. La elección provoca santidad. No es que la santidad de Dios, la santidad provoque en Dios mi elección. ¿Otra vez? La elección provoca santidad. No es que la santidad provoque en Dios mi elección, es al revés. Es Dios quien, al elegirme, me da la fe que va produciendo en mí una santidad como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vemos ahí dos palabras, elección y predestinación. Así que Dios nos escoge, elección, para predestinarnos, ¿verdad? Bien, eso dice el versículo 5. ¿Qué es elección? Yo creo que elección ya lo sabemos. ¿Qué es predestinación? Elección, ya sabemos lo que es un acto soberano por el cual Dios, en su sabiduría, quiero subrayar esto, para que nos quedemos tranquilos. En su sabiduría, amor y justicia, puedes añadir aquí todos los atributos de Dios. En su sabiduría, separa a algunos para algo. Y ese algo también está predestinado por Dios. Y aquí viene la palabra predestinación, que es darnos un destino determinado. ¿Y cuál es? Ser adoptados hijos suyos.